Cuando comenzamos el siguiente año, siempre es bueno trazarnos metas. Y creo yo que nuestro propósito en las escrituras está muy claro. Nuestra vida debe de ser para la alabanza de Dios, para glorificarle a Él. Así que en ese sentido no hay escapatoria ni algo muy difícil que decir, porque la realidad es de que está bien claro para qué el Señor nos ha predestinado, para qué el Señor nos hizo. Y debemos de buscar entonces ser buen discípulo de Jesucristo. Y para ello quiero que ustedes puedan acompañarme al Evangelio de Lucas. Y si tienen ahí una cinta para apartar su Biblia, también en Efesios capítulo 5 y 6 vamos a citar bastante el capítulo 5 y 6 de Efesios. Pero ahí en Lucas es importante lo que o es nuestro pasaje principal, Lucas capítulo 14. Algunas Biblias han puesto lo que cuesta seguir a Cristo o el costo del discipulado. La realidad es de que nos va a hablar de ser buenos discípulos de Jesús. ¿Y qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Y hermanos, siempre ¿qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Y nuestra naturaleza, hermanos, caída por el pecado, es opuesta a la voluntad de Dios. Pero el Señor también nos ha dado al Espíritu Santo que nos guíe. Y nosotros, dice Juan, que luchamos contra la carne. Pablo también dice que nuestra lucha es contra las potestades. Entonces, hay una lucha que da el cristiano aún contra Satanás, contra el sistema que pone Satanás, que es algo externo, pero también hay una lucha en la carne y todas esas luchas las debemos de observar, pues somos discípulos y queremos ser buenos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de entrar a ver el pasaje, los invito a orar. Señor, te alabamos y te damos gracias, bendecimos tu santo nombre, porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros, porque nos has dado un año más, Señor, de poder reunirnos para adorar tu santo nombre. Y eso ya es una bendición para nosotros, poder reconocerte a ti como nuestro Dios, poder reconocer a tu Hijo Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, el cual hizo una obra que nosotros, Señor, no merecíamos, sino lo hizo por amor y por misericordia hacia nosotros. Tú, Señor, aún nos has amado y por eso enviaste a tu Hijo. Y, Señor, cada día y cada año que tenemos aquí, ayúdanos a crecer, a tener esa mentalidad de ir en andar en este mundo, siempre guiados por ti, queriendo estudiar tu santa palabra. Y, Señor, que toda nuestra vida sea agradable a ti. Ese es nuestro mayor anhelo. Ayúdanos, Señor, a comprender este pasaje mediante la iluminación de tu Santo Espíritu. Señor, las Escrituras es algo objetivo que no podemos negar, pero aún nuestra mente a veces, Señor,
Y sin duda, nuestra mente distorsionada por el pecado no puede comprender lo que tú has dejado. Por lo tanto, dependemos de ti, Señor, y de la obra de tu Espíritu Santo en nosotros para entender tu santa voluntad. Ayúdanos a entenderla, Señor, y a ponerla en práctica. Esto te lo pedimos como hijos tuyos, regenerados por la obra de Cristo en la cruz. Amén. Y veamos que allí en Lucas capítulo 14, en el versículo 25, nos dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo. Y veamos que, hermanos, que hay personas que reconocen las enseñanzas de Cristo. En ese sentido son potenciales cristianos, pero no todos los que iban o viajaban con Jesús eran creyentes en él. Claro ejemplo tenemos de que Judas Iscariote estaba allí e iba con Jesús, era uno de sus discípulos de los 12 que estaban siempre con él. Pero acá está una multitud, incluyendo a Judas. Judas lo escuchaba y no le creía. Reconocía a Jesús como maestro. De hecho, a Jesús le dice maestro en repetidas ocasiones. Pero hermanos, aunque Judas le diga maestro al Señor Jesucristo, ¿hay alguna vez que le diga Señor, que lo reconozca como Señor? Y en eso hay una gran diferencia. Estaba Judas, estaba también Pedro, con otros, o los otros 10, voy a apartar a Juan de ahí, Pedro y otros 9, Judas, y seguían a Cristo, aunque no le comprendían de todo. Y hermanos, cuando miramos a los discípulos del Señor Jesucristo, había una multitud acá, personas como Judas, personas que tal vez no entendían todo, pero solo Juan, María su madre, su tía María Magdalena, María la esposa de Cleofas, llegaron hasta la cruz de Cristo. Entonces hay diferentes personas. Muchos siguen y reconocen, aún en la época navideña que está tan cercana. He escuchado a personas que dicen: sí, qué bonito que Jesús viniera a este mundo y hablara del amor al prójimo. Pero ese no es el tema principal del Señor Jesucristo. Y se quedan ahí, ¿qué es el amor? A saber qué hagamos y deshagamos, porque no comprenden cuál es el mensaje del Señor Jesucristo. El punto principal de los discursos del Señor Jesucristo es el mismo Señor Jesucristo. Él predicaba de él y su voluntad es el amor al prójimo, sí, pero ante todo que Él es el Hijo del Dios viviente, que Él vino a rescatarnos del pecado, a liberarnos del pecado, no a un libertinaje, sino a ser esclavos de Jesucristo. De eso se trata las Escrituras, básicamente. Pero hay personas que valoran aún la moralidad del cristianismo, dicen: sí, qué bueno amarnos los unos a los otros. No dicen cómo es ese amor, pero valoran eso. Hay algunos que también son como Pedro, que seguían, pero por alguna otra cosa no llegaron hasta el final. Y como les digo,
muy pocas personas: Juan, María, su madre, su tía, María Magdalena, la otra María, que era la esposa de Cleofas, llegaron hasta la cruz. Y nosotros como cristianos debemos de apuntar más a ser como estas personas. No es que eran inefables o infalibles. Juan hasta tenía un temperamento bastante malo al principio. Pero llegó hasta el final, y nuestro propósito es más imitar a este tipo de personas que llegan al final, y no ser imitadores de Judas, que están con Cristo pero no le reconocen como su Señor ni como su Salvador. Y veamos que aquí el discurso que da es un discurso de responsabilidad cristiana, de responsabilidad, no de prosperidad. Y es importante porque cuando enfrentamos el siguiente año, las iglesias ahora, ay, vengan acá, vamos a hablar de prosperidad. Cómo ser prósperos el próximo año, y ese es su mayor enfoque. Y usted sea buen administrador, eso no quita que sea buen administrador, pero que ese no sea su mayor enfoque. Y yo no quiero que como nosotros como iglesia, nuestro enfoque esté más en lo material, sino en la responsabilidad que es seguir a Cristo. Que nuestra mente esté más cautiva del Señor. Ese es nuestro mayor punto, ese es nuestro objetivo. Y claro, hablar de responsabilidad en una fiesta tal vez haría que las personas se alejaran. Que mejor dijeran, esto no me va a gustar. Y la realidad, yo espero que en el Señor que sea para animarlos a ser mejores cristianos. Pero la realidad también es que en nuestra sociedad no le gusta la responsabilidad. Cada vez queremos ser más holgazanes aún en nuestra vida cristiana. Y Jesús, hermanos, no habla de que todo se va a solucionar en esta vida y van a tener una vida fácil, no. Pero tampoco alejarnos es la respuesta adecuada, sino que debe de ser acercarnos más a Él. Y yo quiero que como iglesia también nos forjemos el uno al otro, nos edifiquemos en amor, en amor. Pero esto es el discurso que el Señor va a dar acerca de la responsabilidad. Y dice el versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es interesante, y veamos ahí en Efesios 5, porque Pablo nos dice que hay que amar a todas estas personas. Pablo habla mucho de la familia, a los padres, obedecer al padre porque esto es justo. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3, obedecer al padre porque es justo y honrarlos. ¿Por qué es justo obedecer al padre y a la madre? Porque son autoridades designadas por Dios. No es que si mi papá se porta bien conmigo, entonces sí lo voy a obedecer. Eso no es así. Aún generalmente cuando somos niños, hermanos, nos caía mal la disciplina del padre o de la madre. Pero es justo porque es una autoridad designada por Dios.
y hay que honrarlos. A veces nosotros también como personas han dicho que generamos lo que llamamos complejo de Edipo y de Electra, que es que el varón se apega a la mamá, pero no solo se apega a la mamá, sino que también desprecia al padre. Y entonces ya no hay honra para el padre. Y como seres humanos vamos a fracasar, pero y aún así hay que honrar al padre y a la madre, obedecerlo, porque es justo. Dice el capítulo 5 del 25 al 33, a la mujer, y habla de amar a la mujer hasta la muerte, como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida. Amar sumamente a la esposa hasta la muerte. Y es importante, hermanos, que lo hagamos. Luego dice criar a los hijos en disciplina y amonestación. Y eso, el versículo 4 del capítulo 6, eso es una demostración de amor. Disciplina y amonestación. Les recuerdo que Proverbios es un pasaje que he citado últimamente. Nos dice que el padre que aborrece a su hijo detiene el castigo, detiene la disciplina, el que lo aborrece. Pero el que ama lo va a criar en disciplina y amonestación del Señor, del Señor. Entonces, cuando regresamos a Lucas, que nos dice que no aborrece a padre y a madre e hijos, nos podemos plantear un contraste. Pero Lucas no termina ahí. Habla de al hermano, a la hermana y al prójimo en general. Miremos Levítico 19, 17 y 18. Dice, no aborrecerás tú a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No aborrecerás a tu hermano. Y lo que nos dice es de que y cuando hay un problema, ¿qué hacemos? Vamos a hablar, razonar, a resolverlo para que no participes de su pecado. Si hay alguien que yo creo que me aborrece a mí, pues le voy a hablar para no participar de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Hay que amar al prójimo. Pero otra vez, ¿qué es esto de aborrecer al padre, a la madre, a la mujer, a los hijos? Tanto que nos habla la Biblia de amar a estas personas. Y acá un contraste de aborrecer es poner en segundo lugar. Es evidente, hermanos, que Dios es el primero. Y cuando nosotros amamos a Dios y viene un problema con nuestro prójimo, con alguna otra persona, debemos de resolverlo por amor a Dios, de primero. Y el amor a Dios nos debe de llevarnos a amar a los demás. Por eso en otras ocasiones hablamos acerca de un círculo de relaciones, donde Dios es el centro. Es el centro de nuestra vida. Ahí apuntamos nosotros. Luego viene nuestro cónyuge, nuestros hijos, padres, demás familia, iglesia, ciudadanía. Hay prioridades, pero Dios es nuestra prioridad.
Acá nos dice, el que no pone a Dios como su prioridad, no puede ser mi discípulo. Aún la propia vida no puede ser mi discípulo. Y eso no significa que el resto de círculos no amemos. Nos habla de amar a las personas, al prójimo como a nosotros mismos. Implica amarnos también a nosotros. Pero poner a Dios es nuestro mayor deber. Dice versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. ¿Qué es esto? Lucas 9:23, que es un pasaje paralelo, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Y yo creo que acá de tomar la cruz cada día es algo que hay que ponerle atención, pues es una manera de vivir. Cada día es una manera de vivir. Negarse a sí mismo y poner a Dios en primer lugar. Y aunque lo de la cruz pues puede estar en discusión de identificarse con Cristo o sufrir por Él, la realidad es de que sin duda hay algún sufrimiento ahí. Y hermanos, en la vida Dios nos promete dificultades por ser cristiano. Nos promete que en esta vida va a haber dificultades porque el mundo aborrece la luz. Por eso esas situaciones a veces en el evangelismo que dice, usted tiene un problema, venga a Cristo y se le va a resolver su problema en este mundo. Es un poco extraño. Va a pasar su problema a un segundo o tercer lugar porque su foco debe de estar en Cristo. Pero tome su cruz, identifíquese con Cristo, sufra por Él. Y el mundo, al ver esa luz, va a aborrecer la luz. Pero el Señor en Juan nos dice que no temamos al mundo, porque Él ha vencido al mundo. Cuando yo miro la historia de la iglesia, hermanos, comenzamos por persecuciones con Roma. Y los cristianos se oponían a decir que el gobierno, que el César era Dios. Y por eso, muerte. Se oponían al gobierno, al imperio más grande. Y por eso, muerte a los cristianos. Porque aún negaban su propia vida, pero no negaban a Dios. Lutero, hermanos, y la Reforma, otra vez similar la situación. Negaban la autoridad del Papa y se ponían aún en contra del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y persecución, pero nunca negaron a Dios. Y claro, los que fueron perseguidos por Roma, hasta muertos quedaron. Lutero sobrevivió, pero muchos otros no. Pero nunca negaron a Cristo. Tomaron su cruz cada día y siguieron a Cristo. Y hablo de esto porque siempre hay personas que dicen, es que Pablo y Juan y Pedro y todos ellos porque estaban ahí, pero los demás cristianos en la historia no.
Y estamos en una situación aquí en Guatemala bastante fácil, que no nos están persiguiendo. Yo creo que eso también ha generado comodidad e indiferencia, que debemos de cuidarnos de ello. Jesús viene y pone dos grandes ejemplos acerca del discipulado, porque dice el versículo 28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesitaba para acabarla? Alguien empieza un proyecto y no se da cuenta que no lo puede terminar. Ser discípulo, hermanos, requiere persistencia. La palabra discípulos, que es un alumno, un seguidor, mathetes, tiene una connotación de seguir hasta la muerte. Está muy emparentada a la palabra mártir y martirio, que esas ya son palabras latinas, pero es una connotación hasta la muerte. Mártir y martirio, ahí hay una persistencia. Pero ¿quién se sienta y no calcula los gastos? Y nuestro ser como discípulo es hasta la muerte. La multitud viajaba con él. Y hermanos, no nos dice que todos los que viajaban con él eran sus discípulos. Y lo que dice Jesús es de que ser su discípulo tiene un costo. No está invitando a no seguir, pero advierte que tiene un costo. Siempre el pasaje nos dice, voy a saltar hasta el 33, dice, el que no renuncia a todo no puede ser el discípulo. ¿Por qué? Porque el plan es poner a Dios primero, depender de Dios. Dios es el primero. Veamos esto de edificar la torre. Y voy a citar aquí a este comentarista Doddridge. Dice, la palabra edificar, la frase edificar una torre nos indica naturalmente la idea de un edificio más magnífico de los que los oyentes de nuestro Señor podrían probablemente imaginar en esta ocasión. No está diciendo edifique una casa, en otras ocasiones dice edificar una casa, pero aquí es una torre. Y es un gran edificio. Está claro que a menudo se edificaban torres probablemente de materiales ligeros para albergar a aquellos que se ocupaban de guardar las viñas o los ganados y que eran construidas con gran altura en relación proporcional a la base para que se pudiera dominar su vista más amplia. La torre, hermanos, era una situación evidente en aquel entonces, donde los millonarios o las personas más pudientes podían construir una casa de 2 niveles. Las torres eran evidentes. Quizá nuestro horizonte en las ciudades modernas se ha perdido esa situación, porque nosotros cuando miramos el horizonte, miramos un montón de casas que nos tapan aún ver el horizonte. Pero imagínese un campo donde hay pocas casas. Usted puede ver hasta donde llegue la planicie, lleno de casitas o de algún bosque, pero en medio de eso una torre, y eso era evidente. La torre era evidente.
Y si no tenían para terminar la torre, iba a quedar como una casa. ¿De qué les iba a servir? No podían subir a vigilar desde una casa, o no era lo más efectivo. Y hermanos, al igual que la torre, creo yo que ser discípulo debe de ser evidente. Ser discípulo debe de ser evidente, que podamos evidenciar eso cuando vean el horizonte. Cuando vean el horizonte puedan ver personas, pero decir, Él es discípulo del Señor. Porque como una torre es evidente. Y creo que así debe de ser el discipulado. Pero aún así nos dice, no sea el versículo 29, que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Alguien que se cree cristiano, pero se ama más a sí mismo que a Dios, no deja que Dios actúe, sino Él lo quiere hacer por sus propias fuerzas. Este trae afrenta al cristianismo y a la iglesia. Y muchas veces hasta nos dicen, para ser como ese que se dice cristiano, mejor me quedo ateo. Eso no es ser testigo. El pecado, hermanos, no nos hace reconocer a Dios como Dios. Aún creo que el pecado nace de no reconocer a Dios como Dios. Y como Dios, Él puede, Él es omnipotente. Yo en mis propias fuerzas, no. Por eso es negarse a sí mismo y llevar la cruz, porque Él sí puede. Yo no. Y calculamos, y nuestro cálculo es en la carne. Claro, hermanos, que justamente ahí Efesios capítulo 6 nos habla también de que estemos firmes. Dice, tomad la armadura de Dios para que resistáis. Y ahí es tomado. Usted también puede actuar. Estad firmes, ceñidos, calzados. Son mandatos que Pablo da. Entonces ahí puede usted decir, yo puedo hacer tal cosa, dependiendo de Dios. Dependiendo de Dios. No es de que, como yo dependo de Dios, voy a esperar que el Señor me dé revelación o alguna situación. No, para eso dejó las Escrituras el Señor. Pero no nos acerquemos en nuestra carne a estudiar las Escrituras. No querramos ser personas morales en nuestra propia opinión. Hablamos de amor al prójimo. ¿Y qué es el amor? Vive y deja vivir. Eso es el amor para el mundo. Entonces, ni amamos como el Señor quiere. Pero no dependamos de nuestras fuerzas. Reconozcamos que Él es Dios, Él es omnipotente. Él puede, yo no. Y si no lo hacemos así, es como querer hacer la torre con nuestras propias fuerzas. Y eso va a traer afrenta al cristianismo. Y afrenta a la iglesia, afrenta a nosotros mismos. Quiero que recordemos el ejemplo de Pedro. Ahí en Marcos capítulo 11, ustedes se recordarán que Jesús estaba hablando de su muerte. Y Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no.
Y me gusta la versión de Marcos porque quiero poner ese énfasis en el yo no. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que tú, hoy, esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Y el versículo 31, hermanos, ¿qué es lo que hace Pedro? ¿Qué es lo que le contesta? No le dice, Señor, si es así, ayúdame, yo dependo de ti. No, eso no fue lo que le dijo Pedro. Mas él con mayor insistencia decía, ¿por qué? Porque no le creyó al Señor Jesús. Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. El Señor le estaba diciendo claramente una cosa y él queriendo hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque aún lo estaba viendo en la carne, no queriendo depender del Señor. No le tuvo confianza a lo que Jesús decía. Por eso es la insistencia. Y luego todos también con él decían lo mismo. Siguiente ejemplo, ¿o qué rey? Regresando a Lucas. Recordemos de la dependencia del Señor, negarse a sí mismo. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él con 20,000? Y la realidad, hermanos, este pasaje siempre me recuerda un poco a la batalla de las Termópilas. Ustedes se recordarán de Jerjes y el imperio persa contra Leónidas y los griegos, que incluían 300 espartanos. Es una historia de la historia universal muy conocida. Bueno, resulta que los historiadores griegos calculaban 2 millones de persas, y aún los más pequeños decían que eran por lo menos 80,000 persas contra 6,000 griegos, que incluían 300 espartanos, pero también corintios, acadios, tebanos, de varias ciudades griegas. Pero igual, la proporción más alta de 6,000 contra 80,000 era una proporción muy difícil. Y aún así, les pusieron con estrategia, planificando. Consideraron primero si se puede hacer frente al que viene con mucho mayor cantidad. Y claro, Jesús está hablando, hermanos, de calcular nuevamente la batalla. Sería un suicidio decir, vámonos a la guerra sin planificar. Vámonos a matar todos para ver qué hacemos, pero es mejor morirnos ahí en la batalla que vivir saber ni cómo. Y algo importante, no está hablando que Satán es más fuerte y que nos tengamos que rendir, sino es lo importante planificar. De eso no, de que Satanás es fuerte, no habla acá. Pero dice, y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía un embajador y le pide condiciones de paz. Es planificar, tener estrategia. Recordemos que no es lo importante que Satanás sea el enemigo. Y por cierto, en ninguna parte de las Escrituras nos habla de que podamos vivir en paz con el pecado. En ninguna parte. Pero lo importante es la planificación, el pensar hacer las cosas.
Este pensamiento otra vez no va con nuestras propias fuerzas, sino que debe estar cimentado en las Escrituras. Desde ahí tenemos que planificar. Vamos a la batalla que no es contra sangre ni carne, como dice Efesios capítulo 6, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de este siglo, huestes espirituales de la maldad en regiones celestiales. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Tomar la armadura de Dios. Es importante, pero no otra vez en nuestras fuerzas, sino conforme a la Escritura, dependiendo de Dios. Tanto la torre como la batalla o el rey que va a luchar nos hablan de alcanzar una meta. El constructor de terminar la torre, porque si la torre no es alta, no sirve de nada. Y el rey, proteger la vida de sus súbditos. Hermanos, nosotros como discípulos de Cristo, buenos discípulos de Cristo, como Juan y las mujeres que llegaron hasta el final, también debemos de planificar cuál es nuestra meta. No solo andar con Cristo como lo hacía Judas Iscariote. ¿Cuáles son sus metas y cuáles son sus rutas para este 2025? Y todos deberíamos de trazarnos metas para este año que viene. A veces nos trazamos de que hoy quiero bajar de peso, ponerme a dieta, vivir más saludablemente, y siempre decimos sí, Dios nos da la vida, si tengo fuerzas en la noche, si no sé qué, le damos tiempo al Señor Jesucristo. No deje las metas espirituales de último, hermanos. Póngase de primero su meta espiritual. A veces eso es como darle la sobra de nuestro tiempo, de nuestra mente al Señor. Y recuerdo yo muy bien por ejemplo, la ofrenda de los judíos. Había una ofrenda que era la ofrenda de las primicias. Los judíos ni disfrutaban lo que habían cosechado, sino que se lo daban a Dios. Y Pablo dice que nuestra vida debe ser una ofrenda, como un holocausto, de primero para Dios. No deje lo último. Siempre nuestra mayor meta es ser como Cristo. Y les digo, no conocer, sino ser como Cristo. ¿Qué es lo que Cristo hubiera hecho? Y nuestra ruta debería ser conocer a Cristo, imitar a Cristo. ¿Cómo? Por medio del estudio y la aplicación de las Escrituras. Debemos de conocer para aplicar, pero esa debe de ser nuestra mayor meta. Y la realidad es de que ahí debemos de entender que esa es nuestra meta y ponernos a veces, si creemos que la meta es como correr un maratón, pero yo no llego ni a la esquina de la cuadra. Entonces, que nuestra meta sea llegar a la esquina de la cuadra y el próximo año otras 5 cuadras, y si Dios nos da vida, llegamos a nuestra meta. Pero no la dejemos como algo de último, sino que sea algo sumamente prioritario para nuestras vidas. Y en todo ello, hermanos, nosotros también como iglesia tenemos varias actividades que
están organizadas para que usted vaya caminando, y los invito a participar desde allá, que planifiquen este 2025 estar en todas las actividades. Estar en todas las actividades. Ahí tenemos historia de interpretación, herramientas para que puedan leer las escrituras. Ya es el segundo curso, pero métanse igual. A veces dicen, hermanos, fíjese que yo no sé leer, no me gusta leer la Biblia porque no la entiendo. Ya dimos uno de interpretación. Y ahora entramos a uno siguiente. Un estudio devocional griego, que ahí hay que tomar un curso de gramática española, y si no lo ha tomado, pues también hay un examen ahí si lo quieren tomar, pero son diferentes cosas. El estudio de doctrina, un estudio de 1 y 2 de Samuel que vamos a tener, que es asincrónico, es decir, usted lo hace a su tiempo, siempre con algunas metas que hay que tener, y la lectura del libro de las confesiones. Y son cosas que hacemos de actividad en la iglesia que a mí me gustaría que todos participaran, pero planifique otra vez su tiempo espiritual, su tiempo en esa dedicación, y no sea de que cuando comience algo y no lo termine, como alguien que quiere edificar una torre y la deja a medias. Así pues, dice el versículo 33, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué excusas ponemos para no participar? Y voy a decir que muy pocas veces son excusas aceptables. A mí no me gusta el formato. Es que es virtual y a mí me gusta solo presencial. Pero es presencial, pero no me gusta el tránsito. Yo quiero que todos lo hagan desde la comodidad de mi cama, así estoy bien enchamarradito y no esforzarme. No me gusta. Cuando leemos el pasaje, no renuncia a todo, no puede ser mi discípulo. Niéguese a sí mismo, a mí no me gusta. Esa es una excusa válida. Es que nos ponen a participar, o yo quiero que sea más participativo. No me gusta la forma que me trató el hermano. No me gusta el tema. Requiere mucho esfuerzo. Es muy tarde, es muy temprano. Se me olvida participar. Tengo mucho que hacer, por eso no le voy a dedicar el tiempo a Dios todos los días. Bueno, si tiene alguna excusa, que voy a decir que es una excusa, son excusas muy comunes. ¿Qué forma de negarse es a sí mismo? El a mí no. Por eso digo que muy pocas veces hay excusas que son aceptables, puede que sí. Pero apuntemos otra vez a ser buenos discípulos de Cristo. En la mayoría, hermanos, de excusas que ponemos, lo que decimos es que no queremos negarnos a nosotros mismos. Eso es lo que pasa en muchas ocasiones. Y el Señor, si somos creyentes, nos capacita, nos pone el deseo. Ya es cosa nuestra de apagar el deseo y no querer terminar la torre, no querer calcular. Es una invitación a seguir, a continuar, a no ir
en esta vida caminando de forma sin rumbo, sin ruta, sino que cada vez nos acerquemos más al Señor y no le digamos al Señor: Señor, yo no me quiero negar a mí mismo y quiero seguir mi vida como es. Que es muchas veces lo que hacemos. Cambiemos eso, hermanos. Veamos, antes de entrar a los últimos 2 versículos, Mateo 5, y ahí voy a leer realmente solo el versículo 16, pero si ustedes pueden leer el 13 y el 14, dice que vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Y aquí, para ver qué es lo de la sal, quiero que veamos la luz, que son 2 ejemplos que pone Mateo capítulo 5. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:13 dice: sois la sal de la tierra. Y el otro ejemplo es la luz del mundo, que hay que alumbrar con obras para glorificar al Padre. La luz y la sal acá están en función o definidas acorde a su función. La luz alumbra, tiene una función. La sal da sabor. ¿Es posible un testigo que no testifica? ¿Es posible ser un testigo que no da testimonio? Un testigo que no testifica es como la sal que no sala, que no da sazón. Y dice el versículo 34, regresando a Lucas: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Yo siempre digo que la versión 60, una de las cosas que no mucho me gusta es de que ponen como eufemismos en algún lenguaje fuerte. La realidad es de que esta vez no es así. Pero ¿qué es muladar? No es algo que usemos y está bien traducido. Muladar, hermanos, según la Real Academia, es un lugar o sitio donde se echa el estiércol o la basura de las casas. La palabra en griego copría está relacionada con copros, que es excremento, y lo que significa que es un montón de basura de estiércol, el estiercolero, el muladar, la basura, el estiércol, la porquería. Y dice el versículo: si la sal no sala, ni para la tierra ni para el muladar es útil. Voy a decir que aún el muladar, el estiércol y la basura de las casas se utilizaban para descomponer y abonar las plantas. Algunas traducciones hablan de que ni para el abono es útil, como la Reina Valera 2015, Reina Valera actualizada 2015 o la Nueva Traducción Viviente, dicen que ni para abono es útil la sal que no es salada. Y es un lenguaje bastante fuerte que nos invita, hermanos, a ser buenos discípulos del Señor Jesucristo. Concluyo citando las palabras de Samuel Pérez. Jesús concluye con una advertencia solemne: el que tiene oídos para oír, oiga. Todos tienen oídos,
pero no todos están dispuestos para escuchar con atención el mensaje que se les comunica. El Señor coloca al auditorio que habían oído sus palabras ante la disyuntiva de oír esto. Esto es atender y aceptar el mensaje. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra, a poder, Señor, ser sal de este mundo, ser la luz que tú quieres, Señor, y no creernos que somos sal cuando no lo somos. Que seamos útiles, Señor, y que no nos seamos como echados o inútiles para el muladar ni siquiera, sino que hagamos tu voluntad, Señor. Planifiquemos, Señor, ser buenos discípulos, que nos esforcemos. Y, Señor, si en este año o en años pasados no lo hemos hecho, Señor, ayúdanos a entender que debemos dejar todo lo pasado y enfocarnos en ti en el futuro y poder hacer un cambio en nuestras vidas. Señor, que las palabras no queden como información, sino que podamos prestar atención, escuchar, poner en práctica, ser los mejores discípulos de Jesucristo y no ser solo personas que siguen, que aún tienen datos, que aún conocen mucho del pensamiento de Jesucristo como lo era Judas, pero incrédulos. Ayúdanos, Señor, a ser la luz de este mundo, a llevar luz y no tinieblas a este mundo. Señor, es un reto sumamente difícil y sería un absurdo querer hacerlo por nuestra propia fuerza. Mas confiamos que tú eres Dios todopoderoso, omnipotente, el que puede. Y dependemos de ti, Señor, para ser lo que tú quieres que nosotros seamos. Como dijo Agustín, Señor, pídeme lo que quieres y permíteme o hazme hacer lo que tú quieres. Nos entregamos a ti, Señor, y te pedimos que este año 2025 que viene podamos andar en tus caminos y entregar nuestra vida enteramente a ti. En nuestro trabajo, ser testimonio. Si en la oficina hay alguien, Señor, que no cree poder llevar tu luz, y aún en medio de todas las dificultades que nos puedan señalar como hijos tuyos, Señor, ese es nuestro mayor anhelo. Ayúdanos y danos la fuerza. Permítenos escuchar tu palabra. Permítenos atender a tu palabra y ponerla en práctica. Te alabamos, Señor, y pedimos esta bendición en el nombre de Jesús. Amén.